invitamos a Enrique Burón para que nos metamos en temas profundos donde se mezcla la genética, la espiritualidad, la parte física, pero por sobre todas las cosas esta ciencia, llamaría yo, que nos enseña a través del cuerpo qué nos está pasando y qué conflictos tenemos que resolver a través de la causa. Enrique, bienvenido al programa. Qué bárbaro esto de llegar a la causa de la enfermedad cuando ya venimos con una enfermedad. Pero me gustaría que nos explicaras un poco, que nos vayamos un poquito más atrás y nos explicaras desde la biología total cómo te das cuenta o cómo los profesionales se dan cuenta problemas antes de nacer, durante el embarazo, en el embarazo, conflictos donde marcan y determinan situaciones en la vida del ser humano, ¿no? Como darse cuenta es bastante difícil. Tenemos que comprender que nosotros recibimos una herencia genética no solamente en el tema de nuestro color de ojo, de nuestro color de cabello, nuestra estatura, nuestro color de piel, sino que también venimos recibiendo modos de funcionamiento de nuestro clan. También tenemos las respuestas biológicas de nuestro clan grabadas en nosotros, así que nuestro cerebro va a tender a llevar las respuestas hacia los lugares que ya conoce. Por eso decimos que hay enfermedades hereditarias y todo eso. Por un lado está eso, lo que arrastramos genéticamente de nuestros antepasados, y luego tenemos que tener muy en cuenta lo que vive la pareja que va a tener un bebé en un periodo que podemos decir son unos 9 meses antes de la gestación y hasta los 9 meses de vida del bebé. Todo lo que sucede en ese periodo, por una cuestión biológica de supervivencia del clan, un funcionamiento arcaico, tiene la tendencia de, es decir, todo lo que viven ellos tiende a caer en la sucursal, en el bebé que está en la panza. Por supuesto, yo dije 9 meses antes de la gestación, el bebé no está ahí, pero si por ejemplo fallece un ser muy querido 3 meses antes, por ejemplo, de la gestación, el bebé va a cargar con la tristeza que todavía está, el duelo no hecho. Entonces él va a funcionar con esa tristeza en lugar de la madre o del padre quien haya sufrido ese estrés. Entonces todo lo que se acumula en ese periodo y todo lo que vive esa pareja, y en especial la madre, porque la madre en el embarazo está en una situación de mayor hipersensibilidad, todo lo que lo va a derivar al bebé, por una cuestión bastante lógica, que en la naturaleza el bebé solo tiene chance de sobrevivir, el bebé de cualquier especie, si los padres sobreviven. Por eso el cerebro de los padres manda la respuesta biológica al bebé del conflicto psicológico de los padres, y en el peor de los casos se puede decodificar. Hay toda una ecuación que es el cerebro, un cálculo de probabilidades que dice, si muere el padre puede morir la madre y el bebé. Voy a lo arcaico, el que tenía que proveer y proteger, ¿no? Si muere la madre, el padre tiene que hacerse cargo de su función de padre y de la madre, y tiene que después ir a cazar, pongámosle, y va a ir debilitado porque va a estar muy cansado, por lo tanto él puede morir también. Y si eso sucede, bueno, los demás no tienen defensa. Para eso está la división de sexos en lo arcaico. Entonces lo que hace el cerebro es muy simple, manda el conflicto al bebé y dice, comprendan lo que le pasa al bebé, es el mensaje, y el bebé se cura. Y los padres quedan vivos. Pero esto pasa siempre, porque cualquier mamá o cualquier papá, en el momento digamos, la primera emoción es fantástica, es de alegría, pero la segunda emoción es de miedo, será normal, tendrá un parto normal, viviré yo. Son un montón de miedos y conflictos que uno muchísimos. Los puede manejar. Muchísimos. De hecho, cuando pongamos el caso de una madre que ha perdido varios embarazos, claro, 2 o 3, incluso 1, es posible que el siguiente cada vez tenga miedo, claro, y el bebé va a cargar con ese miedo más tarde, más adelante, durante toda su vida va a tener enfermedades, y lo primero que va a aparecer es el miedo. Entonces el miedo es prácticamente una enfermedad aparte. Hay que comprender, hay que decodificar por qué ese bebé está funcionando con miedo, y no es de él por lo general, bebé o adulto, porque muchas veces en consulta tenemos personas que vienen y es dificilísimo sacarles el miedo. Se puede comprender perfectamente la enfermedad y la persona lo comprende, pero sacarle el miedo
Es muy difícil y por lo general eso es lo que más la perjudica, es el miedo que lleva consigo, más todos los mensajes que recibe en contra de esa enfermedad, digamos, del entorno, de un médico que no sabe cómo manejarla correctamente o le tiene cierto temor también. Él recibe... Ahora, qué interesante esto, porque uno te escucha y es como medio dramático, porque no tenemos respuesta a esto, porque vienen problemas de alergia, chicos que lloran y que están meses llorando, que lo único que necesitan es estar UPA. Es decir, hay toda una serie de conflictos y de situaciones que se tienen que acomodar. Ahora, vamos a hacer un paréntesis y darnos la solución, y después seguimos con otras cosas, porque si no parece que es todo terrible, ¿no? No, terrible. Esto se puede trabajar. Terrible, hay que ver de varios ángulos. El ser que viene no es solamente alguien que va a tener un nombre, viene con una carga genética y espiritual muy grande, su propia carga espiritual de aprendizaje. Si una persona no viviera absolutamente nada durante el embarazo, el bebé no tendría que aprender, no vendría a experimentar lo que es la vida. Las emociones son lo que manejan todas nuestras vidas. Podemos decir el pensamiento, no, son las emociones, porque respondemos con el pensamiento a través del miedo a que pase esto, el rencor por lo que me hicieron. Todos son emociones, son energías que nosotros creamos de la nada. Entonces, tampoco hay que hacerse drama de que el bebé, uno va a tener dramas durante el embarazo. Todos tienen drama durante el embarazo, todos tienen miedo durante el embarazo, tanto el padre como la madre. Algunos no quieren el embarazo, otros sí quieren el embarazo. El bebé puede ser que viene con un programa de ser rechazado. Es lo que tiene que aprender. Claro. Es lo que le va a darle un motivo de aprendizaje en la vida, en realidad. Entonces, tampoco tenemos que pensar que es dramático. No digo que podamos encontrar todo, pero a medida que la persona va desarrollando esas enfermedades, lo que está haciendo es comprendiendo lo que les pasó, cómo fue programado, qué es lo que tiene que resolver. Y en ese caso hay una ligación con mamá y papá, es decir, mamá y papá pueden trabajar, decodificar la enfermedad. Sí. Es el trabajo de los padres. Sí, generalmente hasta los 7 años aproximadamente trabajamos con los padres, comprendemos lo que vivieron ellos durante el embarazo. Un bebé que nace y a los 10 tiene una enfermedad. ¿Qué conflictos pudo haber hecho él para disparar esa enfermedad? No, sabemos que puede ser la madre. Hoy recibimos un email de un terapeuta de Córdoba que era muy ilustrativo de esto. La mujer no podía quedar embarazada. Y cuando fuimos a buscar, se trataba de grandes dramas que había vivido antes y tenía miedo de tener un bebé. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Si tenés un bebé, bueno, muy simple, no tengas el bebé listo y no puede comprender por qué no queda embarazada. O una persona que fue decodificada, lo contaban el otro día, justamente cuando hicimos el curso en el Bowen Suite, un alumno que decodificó una niña sorda de nacimiento. El único drama que vivieron fue que la madre vivía acá en una zona neural de Buenos Aires, en primer piso entre 2 avenidas, y durante el embarazo no soportaba el ruido. Y el bebé nacía con la respuesta perfecta. Y era pocas cosas. ¿Y en ese caso se puede revertir? Sí, de hecho se revirtió. La chica a los 15 días regaló los audífonos que tenía. Qué fantástico. Así que son cosas que hay que comprender. El cerebro desarma si nosotros comprendemos y aceptamos. Por supuesto, tenemos derecho de no aceptar y seguir enfermos. Ese es nuestro libre albedrío. Eso es seguro. Cuando se trabaja en enfermedades puntuales, ¿no? En enfermedades genéticas o discapacidades o enfermedades graves, ¿trabaja solamente el paciente o trabaja también el grupo familiar y el entorno? No, primero dependiendo la edad del paciente, ¿no? Sí. Hablamos de un paciente adulto. Un adulto no, trabajamos con el adulto. Sí. Podemos trabajar con el adulto buscando los ciclos, digamos, las cosas que se repiten en su vida de una manera muy particular, que son las mismas emociones. Después podemos ir, si vemos la respuesta que da ese estudio, podemos seguir avanzando más, yendo a estudiar todo lo que es el peso de la genealogía. Que, por supuesto, todo lo que la persona está expresando son respuestas que su familia ya expresó alguna vez.
son cosas que ya sabe cómo manejar el clan. Entonces, sí podemos ir a buscar, le hacemos hacer un árbol genealógico, no necesitamos normalmente hablar con los padres, pero a veces, muchas veces tienen que investigar. A ver, anda a preguntarle a tu madre qué pasó. Como yo siempre digo, yo cuando empecé a estudiar esto, en un momento dado dije, acá hay algo que falta, mi familia. Entonces llamé a mi madre y fue ahí donde me dijo, sí, falta un bebé entre vos y tu hermana, antes que yo. Entonces ahí comprendí unas cuantas cosas de mi funcionamiento. Más en una época donde no se hablaba, ¿no? No, por eso. Pasaban abortos o por ahí abortos espontáneos, ¿no? Pérdidas de bebé, era prohibido, ¿no? Incluso enfermedades venéreas o enfermedades que no se hablaban y que queda realmente una marca, sí, brava. Lo cómico, a mí me tiran un poco de todo, porque yo cuando estoy en el curso digo que conozco de las enfermedades, muchos hablamos de las enfermedades transmisibles, así, y yo digo, hay solo dos cosas que son contagiosas, ¿no? El bostezo y la estupidez. Porque todo lo demás, yo tengo que tener el programa adentro, para poder dispararlo. Entonces, sí, por ejemplo, doy ejemplo porque muchos dicen, sí, pero las epidemias, ¿cómo es? Muy simple, hay muchas maneras de hacer epidemias. Una de ellas, por ejemplo, el clásico es las epidemias de tuberculosis después de la guerra. Todo el mundo dice, sí, pero la guerra, las condiciones sanitarias, pero durante la guerra, ¿qué? No estaba la tuberculosis durante la guerra, estaba después. ¿Y cuándo aparece la tuberculosis? Y cuando se firma el armisticio, que es la tuberculosis es la reparación de un cáncer de pulmón. Es decir, primero estuvo el cáncer, se fue formando y después se empieza a repararlo. ¿Por qué el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón es el miedo a morir. Si han bombardeado en mi barrio, por supuesto que voy a conservar ese miedo a morir. Cuando viene el armisticio, no hay más guerra, reparo lo que yo ya tengo en el pulmón y voy a sacar esas células de manera natural por el camino natural. Van a decir, encima tenés tuberculosis, no pegás una, y todo el barrio va a tener tuberculosis porque la bomba cayó en todos lados. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, tenemos que aislar un poquito la idea de que hay esos agentes invasores. Tenemos una de las fábricas químicas más extraordinarias que puede existir en el planeta y está en nuestro cerebro, procesadores químicos. Entonces, hay cosas que sí, por supuesto, no voy a tomar un vaso de cicuta ni nada, hay agentes externos que por supuesto van a constituir una intoxicación en la cual mi cerebro va a responder biológicamente, del mismo modo que si yo estoy 5 horas al sol a 40 grados y me quedo dormido, obviamente va a ser una intoxicación de sol y la voy a pagar. Con ese concepto, si uno quiere, por supuesto, porque depende absolutamente de la profundidad del deseo de sanarse, ¿uno puede revertir casi todas las enfermedades? Yo no conozco el límite del cerebro. He visto casos que podríamos decir, no, es imposible. No, no es imposible. Uno de los casos testigos para mí fue una incapacidad motriz cerebral de un chico de 17 años y se revirtió con una sola frase. Y sucedió, para mí fue, esto funciona. Yo no eran mis primeros pasos, pero sí dije, bueno, acá no me queda ninguna duda. Veníamos atendiendo cánceres, pero una incapacidad motriz cerebral con muy poca información que teníamos de la enfermedad se revirtió. Hay casos como el chico, la nena esta que era sorda de nacimiento, uno dice, es imposible. No, la chica escucha. Entonces, es de un alumno mío, no es mi caso, pero hay muchas enfermedades que a nosotros mismos, yo pienso, será, no será, porque es difícil. Incluso para mí, que tengo bastante experiencia, creer que van a funcionar en todas. Sin embargo, no conozco el límite del cerebro. Y he visto cosas que podrían llamarse milagros. Y que si lo voy a buscar con mucha profundidad, voy a decir, es lógica. Pero la persona tiene que estar dispuesta a curarse. Y no siempre es así. Claro. Dispuesta, y ahora nos vamos a meter en un terreno totalmente no concreto ni matemático como es la biología total. Vamos a meternos en un terreno más espiritual. ¿Qué pasa con las leyes del karma? ¿Qué pasa cuando realmente, supuestamente, antes de nacer elegimos determinadas situaciones como para nuestra propia evolución en nuestro alma, ¿no? Bueno, acá voy a quemar un poco una de las sorpresas que suceden en el curso. Porque a todos les pregunto cuando estamos en el tercer módulo, al final del tercer módulo, que me expliquen qué creen que es el karma.
El karma originariamente solo significa, es la traducción de la palabra acción. Nada más. Entonces muchos dicen sí, es la ley de causa y efecto y un montón de cosas. Y yo le digo sí, pero vamos a mostrar que la ley de causa y efecto existe, pero solo en un mundo dual, solo en el mundo que nosotros manejamos. En el mundo de la unidad, donde no hay ni bien ni mal, que es donde nosotros entramos para decodificar la enfermedad, todo es manejado por sincronicidades, de una manera muy matemática, encima. Y a partir de ahí surgen de esas sincronicidades un montón de causas y efectos que en realidad son pequeñas sincronicidades que antes no sucedían y que nosotros no observamos, pero que nosotros hemos logrado que sucediera. Nosotros hemos pedido, quiero esto, en una situación de estrés muy fuerte, el cerebro va a tratar de lograrlo. Y para eso va a recurrir a un montón de pequeñas sincronicidades que él puede manejar, porque somos seres humanos que estamos, humanos o todos los seres, estamos en una conjunción universal, estamos respondiendo a leyes universales. Está todo bajo el imperio de las mismas leyes. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar en armonía con esas leyes y nosotros, sin darnos cuenta, hacemos que las cosas funcionen. Es el cerebro que lo hace. Después de 2 años sucede todo y todo queda arreglado y vamos a decir, Dios escuchó mis plegarias. Y mi cerebro respondería, y yo también. Qué trabajo profundo que hay que hacer, ¿no? Es muy divertido. Muy personal, ¿no? Sí, muy profundo, porque acá no es quién me aconseja, o quién me sugiere, o quién codifica, o qué palabras puedo decir. Acá es ponerse, no sé, la armadura, decir, bueno, yo me sano, o yo termino esta enfermedad, o yo la revierto. Pero hay lógicas para todas las enfermedades, ¿no? Todas no están decodificadas aún, ¿no? Le pregunté una vez a mi profesor Claude Sabat, decía, le dije, esto no tiene límites. Espero que no, me dijo. Sería muy aburrido. ¿Cuál, por ejemplo? No sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero yo estoy decodificando muchísimas enfermedades a partir de la lógica, no a partir es decir, estoy creando pistas para decodificar, no a partir de la lógica funcional de los órganos, no a partir de la experiencia, porque la experiencia es limitada en el caso de cada uno. Yo tengo en mi haber más de 3.000 consultas, pero son miles y miles y miles de enfermedades distintas. Entonces, hay enfermedades que posiblemente no han sido todavía decodificadas y que pueden aparecer, a ver, en este momento no se me ocurre ninguna. O alguna que ya desapareció por ahí. O alguna que ya no está más. Sí, pero también tiene una lógica. Todo tiene una lógica. Y muchos van a decir, sí, pero hubo vacunación y todo eso, por eso desapareció. Las vacunaciones, y esto está documentado en varios documentos en YouTube, se dan cuando la enfermedad ya está en regresión, ya está desapareciendo. Se va a decir que el gran éxito de la curación es la vacunación. El gran éxito de la curación es el cerebro. Se da y lo único que hace es aminorar los síntomas. Yo no digo que no hay que tomar remedios, al contrario, yo tomo. Porque una cosa es pasarla mal y otra cosa es pasarla bien. Si a mí me duele la cabeza, yo tomo una aspirina, no tengo por qué esperar, porque encima me duele la cabeza y tengo que pensar qué fue lo que me pasó y me duele la cabeza, así que no, tomo la aspirina, porque ya me duele la cabeza para pensar. Nos protegemos para que no vuelva a ser claro, la cabeza, es cierto. Ahora, por ejemplo, vamos a ir a cosas muy extremas, ¿no? Los niños que nacieron después de una bomba nuclear, por ejemplo, que traen realmente mala formación y falta de órganos y un montón de cosas, ¿ahí también se puede trabajar? Sí, se puede trabajar. No te puedo decir que se va a rearmar todos los órganos, ¿no? Pero sí se puede trabajar, porque yo de hecho una vez había tenido la oportunidad, no me acuerdo, esto fue en 2007, la hija de un hombre, un japonés, que había asistido a la explosión de Hiroshima. Eso es un caso único, es decir, no es único, es una cosa que no se había visto antes. Entonces hay que comprender que nosotros tenemos que comprender qué pudo haber vivido la persona. Entonces cada órgano me va a orientar para qué es. Por ejemplo, si es un problema en el hígado, bueno, yo sé que el hígado es el almacén del organismo, es el que se ocupa de los stock, entonces es un problema de carencia de stock,
además de ira según la medicina china, que también lo tomo en cuenta. Si es un miedo a morir, bueno, van a ser los alvéolos pulmonares normalmente. Entonces, depende de lo que cada uno vivió. Depende de lo que cada uno vivió. Se han visto cosas bastante extrañas. Por ejemplo, hay cosas que la medicina dice no se puede. Y sin embargo sí se pueden. Por ejemplo, ahora, regenerar un riñón, por ejemplo, se puede. Eso es lo que voy. Estamos en una época donde los trasplantes no es que están de moda, pero de alguna manera, por lo menos en la Argentina, están dando lugar y con mucho éxito a distintos trasplantes de riñón, de hígado y un montón de cosas. ¿Qué opinás de eso? ¿Cómo se vive esto? Porque en realidad es un agente externo que llega al organismo. Sí, pero no va a ser aceptado. Si es aceptado es por una simple razón. Sí. Porque todos decimos, bueno, que tiene que ser el mismo grupo sanguíneo. Yo lo que digo es, tiene que tener los mismos conflictos. O una gran mayoría de los conflictos de la persona que es trasplantada en relación con la persona que entrega el órgano. Por eso es más fácil recibir los órganos de la misma familia, porque los conflictos son similares, vienen en la misma genealogía, que recibirlos de afuera. Entonces, no hay problema en hacer el trasplante, pero el órgano tiene que ser compatible. Ese es el drama. Lo mismo que, como estábamos charlando antes fuera de cámara, las adopciones. ¿Qué tema es fuerte, pero el bebé es adoptado y es por algo, que sea adoptado por esa familia. Y esa familia va a tener las respuestas de por qué ese bebé está en esa familia, porque es compatible. Muchas veces podemos decir que el bebé ya viene con una carga. Nació el bebé y el hogar original era imposible, ya sea porque eran primos, porque eran lo que fuera, era imposible. Ya viene con una carga. Va a ser adoptado por una familia que en su programa más tarde va a estallar. Porque él tiene que vivir ese estrés. Qué interesante esto, ¿no? Porque realmente, en general, yo conozco, incluso tengo dentro de mi grupo familiar, una adopción y después la mamá quedó embarazada. Es normal. Y hay como una cosa de tanta unión con esa criatura adoptada que es impresionante, hasta físicamente, ¿no? Sí, porque hay una simbiosis bastante importante. Es normal que una familia adopte un bebé porque no puede quedar embarazada, la mujer o el hombre no puede. Y en realidad lo que se está diciendo el cerebro, adoptando un bebé, es, ¿ves? Yo puedo tener un bebé. Inmediatamente el cerebro desbloquea el bloqueo anterior, puesto que, ya tenés un bebé, entonces no tengo por qué bloquear. Y por eso queda embarazado inmediatamente después. Este mono loco que tenemos de cerebro, por Dios. Porque por algo él bloqueó antes. Pero si yo le digo, ¿ves que yo puedo ser padre o yo puedo ser madre? Bueno, desbloqueo, no tengo problema. Y desbloqueé y después la mujer queda embarazada. Bueno, sí, ojalá pudiéramos tener todas las respuestas y poder solucionar todos los casos. Desgraciadamente, todavía somos seres humanos y podemos fallar, podemos no encontrar. Sobre todo si nosotros tenemos el mismo conflicto que la persona que viene a consultarnos. Ahí es difícil de encontrar. ¿Qué detalle? Sí, por supuesto. Elegir también al profesional, ¿no? Que no tenga el mismo conflicto que uno. Muy buen detalle. Ahora entiendo por qué muchos profesionales del tiempo que estás trabajando con nosotros contestan no, prefiero recomendarte a tal persona porque no es el momento, te contesta en realidad para no chocar los conflictos. Sí, ¿no? Es muy posible. Qué bueno. Bueno, te deseo lo mejor, sé que a partir de este año vas a picar alto. ¿Sí? No sé si picar alto, vamos a tratar de agrandar un poco. Ya te fuiste a Uruguay, vas a ir a Chile, después a Paraguay. Todavía queda por verse, Pero bueno, lo importante es que todos tengamos la oportunidad, todos lados, por lo menos de habla hispana en este momento, que conozcan la biología total. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Lucía.